Bienvenido a este video. Estaremos viendo Figma, uno de los programas más versátiles para poder hacer nuestros diseños, ya sea para páginas web o también para diferentes dispositivos o aplicaciones. También podríamos hacer prototipos o cualquier tipo de trabajo similar. Es como manejar la sistematización de HTML y CSS3, el cual es muy fácil poder hacerlo porque lo vamos a hacer sin código. Claro que nos da la oportunidad de hacerlo con código a los que saben, ya sea HTML5 o la versión 3 de CSS, entonces se les va a hacer muy sencillo. Y también los que han utilizado en algún momento Photoshop, también se les va a hacer muy fácil y se van a dar cuenta que es bastante versátil sin necesidad de tener muchos elementos innecesarios. Entonces, por eso mismo vamos a ver ahora, buscaríamos Figma, así. La página oficial sería esta, figma.com, y tendríamos la versión acá gratuita, también hay la versión pagada, tenemos un montón de configuraciones que podríamos hacer aquí. Vemos cómo nos indica que es realmente bastante bueno el programa, sin complicaciones, directo al grano podríamos hacerlo. En nuestro caso podríamos aquí en la parte derecha conseguirlo y podemos nosotros crear una cuenta de usuario o continuar con su cuenta de Google. En mi caso, continuando con la cuenta de Google, he accedido ya y lo que le he dicho es descargar, o acá mismo puedo venir a productos, aquí descargar. Entonces lo descargo y lo instalo como cualquier otro programa. Una vez que ya hemos descargado, pues tendríamos acá, lógicamente, que me va a pedir el nombre de usuario y contraseña con la que he creado mi cuenta. Entonces ya tendríamos acá es el interfaz, es muy sencillo y fácil de entender. Por ejemplo, aquí sería en la parte izquierda los elementos recientes con los que trabajaríamos aquí, y tendríamos muchos otros elementos y plantillas. Tendríamos también acá los drafts. Esto es más o menos como los trabajos de nosotros que estamos creando, y también podríamos utilizar otros adicionales. Entonces, para no confundirlos, lo único que vamos a hacer en nuestro caso es aquí, diseño, file, aquí. Y ahora ya tengo un diseño. Entonces vamos a comenzar a trabajar desde aquí. En cuanto al interfaz, una vez que hemos creado el programa, tendríamos acá una especie de pestañas. Cada uno de estos sería una página. Acá mismo podríamos desarrollar varios elementos y los mismos nos va a ayudar bastante, unos frames, unos marcos, los cuales son una especie de hojas. Es como si este sería un proyecto acá y luego podríamos crear y trabajar en otro proyecto. Entonces vamos a estar tan solo con uno. En la parte izquierda tendríamos aquí el área donde nos va a mostrar más o menos como las capas que utilizamos en Photoshop. Así cada elemento se va a ir integrando aquí. Así vamos a tener un control más absoluto del mismo. En la parte derecha vamos a tener las opciones contextuales. Estas opciones contextuales pues nos va a ayudar bastante porque a medida que vayamos seleccionando algo nos va a aparecer opciones exclusivamente de ese algo. Entonces nosotros no vamos a tener que memorizar dónde están, en qué menú, en qué contexto, nada de eso, pues directamente vamos a poder modificar, y todas esas opciones me los va a dar simplemente seleccionando el objeto en cuestión. Luego tendría acá prototipo, el cual vamos a ver al final, que nos va a ayudar a nosotros a integrar nuestro diseño directamente ya para el dispositivo que hayamos diseñado. Y en la parte de arriba estarían las herramientas más fundamentales que utilizamos. Vamos a ver uno por uno todos estos. Y en la parte de aquí me indica que puedo ir a los otros trabajos. Y acá puedo hacer un clic y cambiar el nombre a mi proyecto. Le puedo decir proyecto 1 y aprieto Enter. En la parte derecha estaría sobre mi cuenta. En este caso he entrado con Gmail. Luego tendría aquí para compartir con otras personas este trabajo. Se va a guardar online.
Entonces simplemente podría escribir un correo electrónico para enviar este trabajo a alguien o copiar un link y esas cosas. Entonces no es nada complicado. En la parte de aquí, al lado de compartir, tendríamos lo que sería la parte visual que habíamos indicado, que si no sabemos nada de CSS5, en este caso 3 y HTML5, entonces solamente la parte visual lo podemos manejar, así no nos vamos a confundir. Pero si sabemos el código, entonces nos va a ayudar muchísimo desde acá, porque vamos a tener muchas más personalizaciones de las que nos da. En la parte derecha vamos a tener una vista previa de presentación también y la vista previa aquí según el dispositivo para el cual vamos a desarrollar. Y esto de la presentación como resultado final sabiendo cómo va a quedar el trabajo. Esta vista previa es momentánea mientras la presentación ya puede ser lista para exportar. En la parte de al lado tendríamos el nivel de zoom. Acá hacerlo mucho más grande el espacio de trabajo aquí y así sucesivamente. Nosotros vamos a utilizar dos. Uno, el shift acá, shift y la tecla 1 para que se acomode al espacio de trabajo y control 0 para que se acomode al 100% del tamaño que vamos a trabajar. Todo lo demás ya no lo vamos a utilizar. Entonces es muy versátil el mismo. De hecho, vamos a ver que muchas de las opciones, atajos de teclados, redimensionamientos, copiado, todo eso es idéntico a Photoshop. En la parte de aquí donde dice inicio, pues puedo regresar nuevamente y crear otro proyecto. Es como hacer más o menos aquí draft. Voy a retornar a esta pestaña. Aquí tengo unos menús. No olvidemos que todo está en inglés. Tendríamos unos menús para hacer muchas más cosas. Por ejemplo, si vengo a File, puedo crear un nuevo diseño, puedo editar y estos utilizamos en todos los programas. Por ejemplo, control Z atrás, control Y hacia adelante y también copiar y acá pegar también, buscar el siguiente, el anterior, buscar y reemplazar, especialmente hablando de textos y los colores acá y muchos elementos que son a veces no utilizamos frecuentemente, pero por si acaso están ahí. Las vistas, por ejemplo, también muchas de las cosas que vamos a necesitar ahí van a estar acá en vista. Entonces, las mallas, por ejemplo, y todo eso. Entonces, objetos para trabajar con texto. Muchos de estos ya van a estar aquí disponible. Entonces, en el menú contextual, por eso no vamos a acceder mucho a ello. Vamos a trabajar de la parte visual. Vamos a ver esta parte de las páginas y los marcos. Si observamos en la parte izquierda, acá estaría colapsado, pero si hago clic en esta pequeña opción, ya me desplaza y me dice que estaríamos con una página trabajando. Puedo agregar otra página y lo puedo cambiar también de nombre. Si hago doble clic, puedo cambiarlo y decirlo así, página 1. Acá lo mismo, hago doble clic y le puedo decir página 2. Si observamos, tendríamos dos páginas, entonces dos áreas. Este es un proyecto, el proyecto 1, pero estas son las páginas dentro de ese proyecto 1. Entonces, en el primero de los casos, aquí estando, yo necesito determinar unos frames, unos marcos. Antes de continuar, no olvidemos que haciendo clic con el botón derecho del ratón puedo eliminar la página, duplicarlo, renombrarlo o copiar el link de la página para que otra persona lo pueda ver. En mi caso lo voy a dejar como está y de hecho el 2 también lo podría tranquilamente haciendo clic con el botón derecho y lo voy a borrar. Solamente me voy a quedar con la página 1 para que no se les parezca complicado. Entonces con aquí podemos esconder o visualizar. Dentro de esta página voy a crear ahora el primer elemento que serían los marcos. No olvidemos que aquí tendríamos dos, uno para escalarlo, cambiar el tamaño y otro para moverlo. De hecho, esto en moverlo ya me permite también cambiar el tamaño de los elementos internos. Muy bien, entonces si vengo acá, esto sería el frame o los marcos. Hago clic con el mismo, así
y ahora me dice tenemos elementos predeterminados, elementos los cuales ya tienen su propia resolución. En la parte derecha me dice son de los teléfonos, podemos hacer trabajos para tablet, para escritorio, presentaciones, para el watch, para los relojes inteligentes, para papeles, impresión, todo eso, para redes sociales y mucho más. Entonces yo podría hacerlo aquí y decir, por ejemplo, para el iPhone 14. Entonces, si elijo, ya me está dando aquí las dimensiones. Y hemos dicho que en la parte de aquí podría cambiarlo a gusto, personalizarlo a gusto. Pero cuando haga la presentación aquí, entonces me está mostrando el tamaño que yo he elegido acá. Me va a mostrar el tamaño que yo he decidido. De esta forma, aquí está un teléfono, el iPhone 14. Si hago aquí la vista previa, vemos cómo tendríamos acá también el interfaz del iPhone 14. No estamos entrando mucho más en lo que sería la parte del diseño, mucho más allá de los dispositivos. Nos vamos a centrar en todo lo que podríamos modificar, editar, todo ello. Muy bien, entonces acá tendría ya un frame, un marco, y dentro de este marco ya puedo comenzar a trabajar. No olvidemos que aquí tendríamos para escalar el mismo. Vamos a trabajar con esto. Entonces, acá puedo seguir agregando más marcos. Hago clic y ahora puedo hacer de la siguiente forma. Voy a hacer un clic al lado de esto porque ya he seleccionado esta herramienta. A su lado, aquí, hago un clic y acá me aparece un elemento, un frame, pero todavía no he determinado el tipo o el tamaño del mismo. Entonces en la parte derecha ya tendríamos, acá tengo el frame o marco para el iPhone 14 y lo voy a renombrar, lo voy a decir marco 1. Y este va a ser el doble clic voy a hacer marco 2. Entonces ya tengo dos. Acá no está con un tamaño predeterminado como el que quiero. Entonces, para hacer el paneo, en lugar de utilizar esta opción de aquí, voy a apretar el botón central del mouse. Ahí. En la mayoría de los mouse ya vienen esa de la bolita, de la ruedita del ratón que gira hacia arriba para generalmente hacer scroll, así. Y cuando apretamos la tecla control, hacemos zoom, nos acercamos. Y cuando movemos hacia abajo, apretando la tecla control, con la ruedita del ratón, en este caso nos alejamos. Entonces, si quiero el mismo tamaño, acá tendríamos frame y elijo iPhone 14. Entonces, ambos ahora estarían de esa forma y puedo seguir trabajando. Cada uno sería un elemento de pantalla. Entonces, aquí sería como la segunda pantalla, el segundo elemento de la pantalla. Y aquí en la parte izquierda estaría. Entonces, puedo seguir agregando más y más frames o marcos. Y si queremos eliminar, igual que en las páginas, de hecho ya puedo colapsar porque estamos trabajando en una única página, no necesitamos verlo. Hago clic con el botón derecho, por ejemplo, y yo podría hacer muchas cosas acá. Convertir en sección, más adelante vamos a ver eso de sección. O acá, renombrarlo, usarlo como máscara y mucho más. Si quiero eliminarlo, simplemente me hago clic acá y aprieto la tecla suprimir y vemos cómo me lo ha eliminado. Control Z para una operación atrás. Muy bien. Otra de las cosas que podemos necesitar es esta regla, por ejemplo, de la parte superior. ¿Sí? No olvidemos que con Shift 0 nosotros adaptamos esto a pantalla, ¿sí? Shift 0 podemos en este caso Shift 0 adaptarlo acá para verlo al 100% o control aquí vamos a poner otra vez así y vamos a ponerlo muy bien. Shift 1 adaptamos esto al espacio que disponemos y control 0
aquí al 100%. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a utilizar bastante esa opción. Muy bien, acá lo voy a decir Shift 1. Muy bien, entonces lo que aquí estaríamos haciendo ahora sería ver estas reglas de la parte superior. Acá podemos venir y decir en la parte de vista y acá esto. Entonces vamos a activar esta regla o desactivar. Está activada. Ahora vemos que ya no tendríamos esa regla. Entonces si lo necesitamos, vamos a activarla. Y, igual que Photoshop también, desde la misma regla puedo arrastrar y ponemos guías así verticales o desde acá, desde la regla superior, horizontales. Generalmente se trabaja con reglas para poder tener más o menos un parámetro de referencia hasta donde vamos a colocar los elementos. Cuando seleccionamos acá uno de los marcos, en este caso el marco número 1, esto, una especie de hoja más o menos, entonces cuando seleccionamos este marco, tendríamos en la parte derecha una serie de opciones que podríamos utilizar. En primera instancia tendríamos para aquí alinear los elementos internos que disponemos. Momentáneamente voy a colocar varios acá o al menos 3 elementos solo para ejemplificar nada más. Aquí me puedo acercar un poco más, ¿sí? De hecho, horizontal hubiésemos podido trabajar también. Y lo voy a poner aquí otro elemento. Enseguida vamos a ver cómo duplicar automáticamente, cosas como esas. Y a cada uno simplemente le voy a cambiar el color para que se distinga. Muy bien. Y este también. Lo voy a poner así. Entonces tengo 3 elementos. Cuando elijo el marco, entonces en la parte superior estaríamos hablando esto de las alineaciones. Voy a ajustar control 0 o shift 1, así se ve más completo. Entonces todos los elementos internos, y de hecho estas reglas lo voy a quitar retornándolo, igual que en Photoshop, a su regla correspondiente. Entonces también lo voy a quitar esto, ya sabemos dónde encontrarlo. Lo voy a quitar la regla para que se vea más limpio. Seleccionando el marco en su conjunto, vengo acá y le puedo decir alinear a la izquierda. En base al primer elemento, todos los demás se han alineado. Voy a hacer control Z, se puede alinear en base a la hoja, si lo queremos llamar así, este marco, al centro, a la derecha, a todos hacia arriba, todos en su eje central horizontalmente, hacia abajo del último elemento o distribuirlo entre los mismos. Por ejemplo, esto, la distancia entre este primer elemento y el segundo es mucho más corta que el segundo y el tercero. Cuando con esto lo distribuyo, pues puedo distribuirlo así. Ahora la distancia del primer elemento hacia el segundo es la misma que del segundo hacia el tercero, ese espacio. Y con eso, simultáneamente, todos los elementos internos podemos alinearlos o distribuirlos. Luego, el tamaño aquí, a pesar de que yo he elegido el iPhone 14, lo que puedo hacer es personalizar el tamaño, pero tenemos que tener cuidado porque si hemos dicho que vamos a utilizar para el iPhone 14, si lo pongo más grande o más ancho o alto, entonces en la vista previa se va a salir de la pantalla, así que tengamos cuidado. Otra de las cosas, aparte de elegir otro tamaño podría ser, podemos utilizarlo acá en vez de vertical, horizontal. Y de hecho podría quitar el marco 2 y ahora así vemos que tendríamos más espacio para trabajar. Voy a seguir seleccionando en su conjunto el marco 1 y luego puedo aquí personalizar, hemos dicho, el acá, en este caso la posición del mismo. Aquí estaríamos con la posición X y la posición Y. Entonces desde acá puedo mover horizontalmente o desde acá. Si lo pongo 0 y aquí también 0,
Entonces, acá sí vendría a ver la regla. Entonces, estaría exactamente desde esa posición, 0, 0. Muy bien, entonces no nos afecta a nosotros en este momento porque todos los elementos están dentro del mismo y el tamaño estamos respetando. Y no solamente eso, entonces también podemos cambiar aquí el tamaño, hemos dicho, así, width, mucho más ancho está ahora, acá, mucho más ancho. Voy a hacer control Z y ahora su tamaño original. O el alto también, G, así, control Z. Su inclinación o las esquinas redondeadas. Entonces puedo poner muchas acá esquinas redondeadas ahí. Pero del marco no tuviese mucho sentido ponerlo, tendríamos que respetarlo. Los elementos internos, sí. Muy bien. Hay otros elementos como por ejemplo esto para comenzar a alinear. Aquí, Auto Layout. Entonces pongo en el más, ya se me ha activado y desde acá puedo decirlo exactamente cómo va a estar estos espacios a su alrededor. Por ejemplo, todos los elementos al centro, ahí. Voy a poner acá Shift 1, en este caso, así. Vemos cómo lo ha distorsionado anteriormente. Vamos a respetar esto. Muy bien. Y lo voy a poner este marco acá. Le voy a decir que esté horizontal. Muy bien. Ahí. Ahora sí. Estaría. Y entonces lo vamos a dejar así. Esto es lo que nos interesa ahora. Todos los elementos al centro, superior, central, izquierda, central y así sucesivamente. Inferior, izquierda, inferior, derecha, superior, derecha. Pero en nuestro caso no queremos que automáticamente se acomode, sino nosotros personalizarlo. Acá tendremos muchas opciones al respecto en la distribución de estos elementos. Con esto lo que hago es eliminarlo. Entonces ya no va a ser de manera arbitraria y en la parte superior ahora me ha habilitado esto. Muy bien. Luego tendríamos acá, aparte del mismo, otro layout, pero para ver estas mallas yo puedo distribuirlo, organizarlo, todos mis elementos aquí en base al mismo. Entonces, el tercero estaría aquí. Esta malla nos puede ayudar muchísimo para comenzar a organizar nuestro contenido. Cuando hacemos sitios web, generalmente utilizamos como el de ah, Bootstrap, el cual nos daba unas mallas para hacer los sitios responsivos, el responsive design. Igual podemos hacerlo aquí. Entonces lo podemos elegir aquí en Layout Grid. Podemos hacer clic y decirlo el tamaño, el color de los mismos, el porcentaje y todo ello. Entonces lo puedo decir acá, por ejemplo, 100. Vemos cómo ahora estarían estas mallas, pero con 100 píxeles mucho más espaciados y nos puede ayudar a nosotros para distribuir nuestros elementos. E incluso se acopla a cierto punto, nos da para poder organizar acá sin tener que esforzarnos mucho y nos dice dónde estarían ubicados los elementos. Entonces tendríamos esto. Podemos seguir configurando haciendo clic ahí. Mucho más como el color, todo eso. Entonces lo vamos a quitar. Aparte tendríamos un layer. En Photoshop lo llamamos modos de fusión. Acá. Esto es para si tenemos atrás del mismo otro elemento y cómo se va a fusionar con ese color, promediando los colores según lo que vaya a elegir aquí. Si tuviese esta capa o este marco con un color o una imagen, fotografía y todo eso, podríamos hacer muchos efectos interesantes con los modos de fusión. No lo vamos a utilizar y aquí esto sería el nivel o porcentaje de, por ejemplo, de transparencia. Entonces lo voy a dejar así. Generalmente lo dejamos normal. Luego tendríamos mucho más abajo, por ejemplo, esto de fill, el cual sería como el color del fondo de la hoja. Por defecto estaría blanco. Nosotros podemos cambiar
el color que queramos. Muy bien. No olvidemos que acá nos da la capacidad de manejar valores hexadecimales. Aquí si yo traigo de otra fuente o directamente de CS3, CSS3 o de HTML también, esto manejamos con bastante frecuencia en los programas de edición. Entonces, con sus valores absolutos, pues los colores van a ser inequívocos, no rara vez vamos a tener que o equivocarnos porque ya me van a dar un valor exacto. Entonces, si yo cambio aquí, por ejemplo, así, lo puedo utilizar un gris que acostumbramos acá. Entonces vemos que sería este gris bastante común. Lo voy a dejar totalmente en blanco, que sería F. Generalmente el hexadecimal va del 1 al 9 y luego continúa del A hasta el F. Muy bien. Y aquí los colores que he utilizado anteriormente. No solamente eso, esto vamos a ver más adelante también en los elementos que vamos a poner de manera independiente, estas formas. Lo mismo vamos a utilizar para el marco también. No solamente puedo poner lo que sería un color sólido, sino un degradado acá. De cada uno de los elementos elijo un degradado y su nivel de dureza. Más adelante vamos a ver eso. O en lugar de degradado, una imagen. Puedo elegir una imagen y colocarlo ahí la imagen. O en todo caso un video acá. Pero esto estaría disponible para la versión profesional. Lo voy a dejar el color sólido y blanco. Acá estaría. Luego no solamente puedo poner un fondo, sino también un trazado. En la parte de acá tendríamos para trazado, por ejemplo, un trazado color rojo. Y acá, mucho más abajo, tendríamos el tipo de trazado y el grosor. El grosor, pues lo estoy cambiando a 22. Si hago clic acá, entonces acá puedo decir, en este caso, al centro, hacia adentro, hacia afuera. También utilizamos bastante el mismo. Y acá, si va a afectar a todos los lados o solamente la parte de arriba, abajo, izquierda o derecha. Lo voy a dejar como está. Y de hecho no lo voy a utilizar, con esto lo voy a eliminar. Esto también hubiese podido eliminar, pero me va a dejar el color del fondo, así que voy a agregarlo con esta misma opción, al igual que acá, y algunos colores anteriormente utilizados. Podemos poner efectos, pero esto vamos a verlo, lo mismo me va a salir cuando seleccione una de las formas. Entonces cuando veamos formas vamos a ver estos. Y también podemos exportar ya todo lo que tengo aquí en mi marco. Si tuviese este diseño, por ejemplo, también prácticamente todos se han copiado de Photoshop, es idéntico. Acá también tiene esta opción de exportar Photoshop, al igual que Illustrator e InDesign también tiene lo mismo. Entonces, exportar me dice muy bien. Acá tendríamos para este formato y le puedo decir acá exportar. Mucho más abajo me dice la vista previa. En este caso voy a seleccionar el marco entero y en la parte de abajo tendríamos para exportar el marco entero, no solamente las formas. Entonces acá me dice exportar, tengo el formato tradicional que me permite transparencia como el PNG, puedo utilizar el JPG que sería muy bueno para imágenes, los bitmaps, mapa de bits que son muy buenos en cuanto a fotografías, todo eso. Mientras el PNG a veces utilizamos para logos, iconos y lo demás, e incluso el SVG ya con sus respectivas coordenadas y valores, especialmente para elementos vectoriales. En último caso, el formato PDF podemos exportarlo. Esto es muy bueno porque si yo lo recupero en cualquier programa de Adobe, me va a llevar también las capas, elementos independientes, efectos, todo lo va a comprimir en PDF. Entonces, por ejemplo, si quiero una imagen plana, lo puedo decir PNG, no hay problema, y acá digo exportar. Lo voy a decir en escritorio y vamos a decir exportación 1. Muy bien, lo voy a guardar. Voy a venir, voy a venir a ver a escritorio. Aquí, acá tendría exportación 1. Si vengo y lo traigo acá a pantalla y vemos que me lo ha exportado todo el marco entero. Entonces,
Es muy bueno porque si yo exporto un elemento independiente, por ejemplo este elemento, y aquí tendría para exportarlo, entonces cuando exporto solo ese elemento nada más, entonces lo voy a decir exportación 2. Y ahora cuando vengo, entonces acá tendré exportación 2, vemos que solamente me ha exportado ese elemento en cuestión. De esa forma yo trabajo con marcos y eso es principalmente lo que me da. Si crearía otro marco, como hemos hecho anteriormente, aquí en la parte de abajo, y le puedo decir ahí que en este lugar, acá, me ponga el iPhone 14 y horizontalmente. Aunque haya salido ya el iPhone 15, todavía no está actualizado esto. Muy bien, entonces, si ahora observamos, tendríamos dos marcos y cada uno de esos puedo trabajar independientemente. Vamos a ver esto de la parte de las secciones y el slide. Entonces voy a hacer Shift 1 acá para centrarme en esto. Muy bien, prácticamente ya tendríamos nuestro espacio ahí. Muy bien, y de esto lo voy a eliminar para que nos centremos solamente en un único elemento. Ahí. Muy bien, entonces en la parte de aquí tendríamos dos elementos aparte de este frame, aparte de este marco donde trabajamos, uno que sería sección y el otro slice. ¿Para qué sirve sección? Para orientarnos, guiarnos, para saber cómo estamos trabajando con los marcos. Entonces, si yo crearía otro marco aquí, otro frame, y le digo que va a ser también para el iPhone 14 horizontal, y con esto lo muevo, ahí tendría. Y luego podría crear también otro a su lado, acá. No olvidemos que podría copiar haciendo con la tecla Alt, automáticamente se va a renombrar aquí. Ahí. Alt y arrastro con el botón izquierdo del ratón. Para hacer paneo, hemos dicho que apretamos el botón central del mouse. La mayoría de los mouse lo tiene. O utilizan esto también. Y lo mismo hago, duplico con la tecla Alt y arrastrando el elemento. Tendría entonces acá estos cuatro. Voy a poner nada más que uno de estos aquí entero para ejemplificar. Solo nos interesa eso. Muy bien, lo voy a poner aquí. E incluso otro más lo voy a colocar. Puede ser cualquier otra forma. Enseguida vamos a ver esto. Y un color diferente. Y acá en el cuarto frame, aquí voy a colocar un polígono de esa forma. Muy bien. Y voy a cambiar el color para que se distinga. Un magenta. Muy bien, entonces tendríamos acá cuatro de estos. Y incluso lo que voy a hacer sería aquí, voy a seleccionar todos estos y con la tecla Alt voy a duplicar. Aquí me ha duplicado solamente los elementos, necesito el frame entero. Aquí, esto voy a duplicar aquí al lado y aquí al lado. Muy bien. Y estos elementos voy a cambiar de color. Este también voy a cambiar de color. Muy bien, entonces ahora tendría acá 6 frames. Y por lo tanto, si yo quiero organizar, pues puedo utilizar esto de sección y decirlo. Hago clic acá y le digo, estos dos frames están dentro de una sección. Estos otros cuatro, vengo aquí nuevamente, sección. Los otros cuatro van a estar en otra sección. Ahí. Entonces, ahora es una forma de organizar. Podemos o no utilizar, no va a afectar el trabajo que hagamos. Solamente saber cómo estaríamos organizando el mismo. Incluso puedo aquí cambiar de color, como anteriormente hemos visto, y poner un color bien tenue ahí. O esto, para saber que es una sección. En la segunda sección, acá, también lo cambiaría a un color muy tenue ahí. O esto para que se distinga.
Ahí. Muy bien. Entonces, de esta manera, vemos que tendríamos dos secciones. Si nos damos cuenta, la organización, aquí estamos, una página dentro de esta página, una sección dentro de la sección, un frame, dentro del frame tendríamos las formas. Entonces, acá lo podemos escribir así, formas, estos son los marcos, estas son secciones y esto es la página. Entonces, página. Ahora, si nos damos cuenta, entonces dentro de la página tendríamos una sección, dentro de la sección un marco, dentro del marco una forma. Y así va a ir. Entonces, para eso sirve sección. ¿Y este otro elemento para qué sirve? Antes teníamos el Fireworks Adobe, el cual nos permitía exportar directamente nuestros elementos. Igual también lo tenemos en Photoshop, lo mismo. Entonces, lo que hacemos es determinar una parte, solamente una parte que queremos exportarlo, guardarlo o algo así. Por ejemplo, elijo esto, así clic y arrastro. Dentro del mismo estaría estos dos elementos. Entonces en la parte derecha, acá tendríamos para exportarlo y acá tendríamos la vista previa solo de la parte que acabamos de marcar para la exportación. Y digo exportar slice. Y acá le voy a decir exportación 3. Entonces acá si vengo, aquí tendríamos la exportación 3 y esa parte marcada. ¿Cómo solíamos utilizar eso? Siempre hemos utilizado eso bastante. Acá estaría el slice. Puedo acercarme un poco más. Ahí. Muy bien. Entonces, nosotros solemos utilizar los mismos para exportar solamente determinadas áreas, especialmente cuando solíamos traer todo integrado. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Acá este slice está aquí. Lo voy a eliminar y esto también lo puedo retornar a la red. Aquí estaría entonces, y lo que voy a hacer es traer una imagen y lo puedo traer directamente copiando, y he copiado de una página aquí y la misma podría así copiarlo y lo puedo traer. Acá estaría, ¿sí? Y simplemente lo voy a redimensionar o mover así. Lo que me interesa es esto. Entonces, lo que solíamos hacer en Photoshop y en otros programas es que a veces nos dan la imagen así plana y todo, pero todo está en uno solo. Entonces nos decían exporta este de abajo, esta, tal cual está, exportarlo. Entonces es ahí donde nos solíamos utilizar el slice, nos solíamos acercar mucho más ahí porque nos han dado una sola imagen, un solo bitmap único. Entonces lo solíamos hacer así. Y luego lo mismo al lado, otro slice, así. Similarmente para al lado, así. Entonces ya voy a poder exportar estas imágenes independientemente. Entonces ahora lo puedo decir para exportarlo ahí. Y acá ya tendríamos los slices. Entonces puedo acá decir estos tres, por ejemplo, acá de exportar. Entonces me dice exportar 3. Voy a crear una carpeta llamada 1 y aquí entonces hay que me lo guarde. Si vengo, acá tendría 1 y ahora las 3 imágenes estarían ya de manera independiente. Esto lo voy a cerrar, acá está. Las 3 imágenes. Entonces, para eso sirve esto del slice acá. Los 3 lo puedo seleccionar con la tecla Shift y suprimir. Entonces, de esa forma utilizaríamos estos elementos. Vamos a ver ahora la parte de las formas. Entonces hemos visto aquí, luego aquí y ahora vamos a ver todos estos. Entonces,
Lo que vamos a hacer es eliminar acá, por ejemplo, esto, clic con el botón derecho, o directamente también le podría, solo selecciono y aprieto la tecla suprimir esta sección también. No me hago problema al generar un nuevo frame con las dimensiones que hemos dicho y horizontal, luego Shift 1 para que encaje en ventana. Ya tendría. No olvidemos que esto es fácil de entender. Esto es para ocultarlo y esto es para bloquearlo. Así de fácil. No hay donde equivocarse. Si está bloqueado, lógicamente no puedo editarlo, poner elementos, nada de eso. Lo voy a dejar así. Y acá me está diciendo las dimensiones. Muy bien. Por lo tanto, acá dispongo de esto, rectángulo, línea, lo que sería esto de la parte de las flechas, elipses, polígonos, estrellas y para poner imagen o video. Si lo digo rectángulo, entonces genero un rectángulo de esa forma y en la parte derecha es muy similar. Si tuviese dos o tres rectángulos puedo seleccionar ellos y aquí alinearlos. Si vemos acá, tendríamos también lo que sería en el eje X y eje Y su posición. Yo lo puedo mover así y estoy cambiando solamente el elemento elegido de esta forma. No estamos modificando el frame en el eje X y eje Y. Como es de dos dimensiones, solo tendríamos nada más ellos, no el eje Z. El tamaño, el ancho, el width, así, o lo puedo hacer más pequeño. O también podemos poner valores absolutos. Entonces le digo 300, ya está. Y el alto, otros 300. Entonces ya sabemos que es 300 por 300. Luego, para no cambiar por aparte, para mantener la proporcionalidad, esto puedo bloquearlo. Así que si cambio un valor a 400, pues automáticamente se cambió también el alto. Entonces, acá lo puedo poner así 350. Muy bien. Vemos que tendríamos unas guías que nos ayuda bastante. Luego en cuanto al ángulo de rotación, pues con esto puedo hacerlo o le digo exactamente 45 grados y enter. Lo voy a decir 0 grados. Y acá las esquinas, entonces lo puedo poner por ejemplo así, esquinas redondeadas y le voy a poner un valor para que se note más de 20. Entonces vemos que ahora se nota mucho más. Si no lo quiero desde acá, me acerco a estos lugares y vemos que haciéndolo así de manera visual, también las esquinas las puedo cambiar. Si quiero cambiar de manera independiente, pues esto de aquí lo activo. Entonces sería de la parte superior izquierda, acá superior derecha, inferior izquierda. Por ejemplo, si solamente nada más quiero superior izquierda, inferior derecha, pues acá lo pongo, lo voy a dejar en 99, acá 0, luego 99 y 0. Muy bien, si nos damos cuenta, ya tendríamos de esa manera esta forma. Entonces, lo hemos hecho de manera independiente cada esquina. Puedo hacer muchas más cosas acá. Por ejemplo, hacerlo mucho más extendido. Esto es para iOS. Muy bien, lo voy a dejar así. En cuanto aquí a constraints, esto nos va a posibilitar guiarnos mediante estos elementos. Entonces los puntos de referencia estaría arriba y a la izquierda. Entonces cuando manejo así, selecciono, vemos que el punto de referencia estaría. Eso no afecta absolutamente nada, solamente es una ayuda. Lo puedo decir que el punto de referencia sea a la derecha o abajo. Entonces derecha y abajo. Lo voy a dejar así. O acá también podría cambiarlo de manera formal, o sea, directamente seleccionando. Muy bien. O al centro, que nos dé exactamente el punto del centro. Así. Tanto hacia de manera horizontal como vertical. Le puedo decir que no, porque simplemente es de ejemplo así, en la parte superior izquierda. O de hecho al centro lo puedo mantener, es mucho mejor que aquí para saber exactamente el punto. Muy bien. Luego, como está seleccionado esto, tendríamos el layer. Esto que hemos dicho anteriormente, los modos de fusión.
Si quieren que hagamos un ejemplo, yo en esta misma forma, en lugar de que tenga un color sólido acá, puedo hacer clic y hemos dicho que podemos poner una imagen. Selecciono una imagen, puedo seleccionar aquí, por ejemplo, este amarillo, lo dejo así el amarillo y voy a generar otro. Entonces puedo simplemente duplicarlo, Alt y arrastro con el botón izquierdo del ratón y también cambio la imagen por otra. Y ahora lo pongo uno encima de otro. Y vamos a ver que si ahora elijo los modos de fusión acá en el layer, vamos a ver ahí cómo se combinan los mismos. Ahí es el original. Ese celeste se va a combinar con el amarillo y ese rosado también, al igual que el magenta ahí. Y podemos hacer efectos interesantes. Y así vamos probando uno por uno qué tipo de efecto yo deseo realizar. Simplemente pasando sin necesidad de hacer clic el puntero del mouse, estoy pasando por cada uno de ellos. Vemos así. Esto a la diferencia es como una especie de posterizado, exclusión de algunos colores. Acá utilizando el hue, el cual es la iluminación, brillo y saturación, algo así. Y acá colores y todo eso. Entonces, según el efecto que yo quiero lograr, por ejemplo, este darknet, la parte oscura, entonces vemos ahí, lo muevo y estamos logrando efectos. Muy bien. Lo voy a dejar normal como al principio. Muy bien. Entonces, acá ya sabemos que podemos poner un color sólido y acá tendríamos para el tono que queremos y el nivel de opacidad del mismo. Ahí. Y si quisiera un valor acá, obtengo este hexadecimal exacto para que posteriormente no me equivoque. Esto me puedo anotar aparte. Si no quiero el hexadecimal, quiero un RGB de 255 valores cada uno. En el fondo, contando el 0, sería 256. Por ejemplo, el 256, otra vez y otra vez. Ahí sería el blanco. Si todos lo pongo 0, va a ser el negro. Así. Es lo mismo que hubiésemos dicho el hexadecimal. Si todos pongo F, son 6 valores. El F es el blanco. Si todo lo pongo acá 0, 6 valores también, sería el negro. Entonces, ustedes ya pueden elegir. Los más utilizados son hexadecimales, RGB y esto de tono, saturación y luminosidad. Acá es muy similar. Entonces, acá estaría y todos manejamos generalmente al 100% estos valores. Esta es la tonalidad. Estamos acostumbrados a dejarlo acá en hexadecimal para no equivocarnos. Nosotros si elegimos un color que nos guste y nos queremos quedar con este color, pues simplemente esto tengo que a este color pasarle a la persona y el mismo color va a lograr. Muy bien, entonces me puedo quedar así. Hemos dicho que aparte del color sólido puedo elegir un degradado. Acá tengo dos elementos de degradado. Este primero selecciono y puedo cambiar así. Y acá tengo las mismas opciones de color sólido. El, el tono acá de la rueda cromática y este su a nivel de acá su porcentaje de lo que sería la transparencia. Lo voy a dejar así. Si selecciono este segundo, pues puedo cambiar a otro color diferente, este verde, un color para diferenciar, este magenta más o menos, y el nivel de acá, transparencia, para que no esté semitransparente ahí. Y puedo elegir otro color, como este muy claro ahí. Estoy logrando estos dos valores y desde aquí lógicamente que puedo moverlo o desde acá mismo puedo moverlo. Si quiero colores intermedios, pues solo hago un clic y selecciono y ese color intermedio puedo poner el que yo quiera acá. Muy bien. Y abajo aquí también puedo hacer clic y seguir colocando más colores intermedios. Y cada uno de ellos puedo
poner un color diferente y así lograr muchos efectos de degradado. La tercera opción hemos dicho que es una imagen, selecciono y digo abrir, ya estaría la imagen. Esto, si observamos, estaría al centro, pero puedo cambiarlo, no, si no quiero cambiarlos a todo el marco, moverlo todo el marco, puedo mover solamente el contenido. Entonces lo puedo cerrar, puedo hacer doble clic o esta opción para ingresar a sus opciones internas. En este caso, en lugar de entrar a las partes internas del objeto, lo que voy a hacer es utilizar esta opción de cortar imagen. Puedo moverlo así internamente y ahora hago clic afuera y ya estaría y vemos cómo hemos movido el mismo. Entonces, no solamente eso, entonces también puedo removerlo. Esto estaría como una especie de máscara. Lo está tomando como máscara esta forma. Entonces lo podemos cambiar así, a gusto. Y ahí, por ejemplo, o esta otra parte, ahí. Y ahora hago clic afuera. Muy bien, si nos damos cuenta, acá en la parte derecha también nos sigue apareciendo las opciones. Porque tendríamos algunas, como por ejemplo, acá cambiar la exposición, ¿sí? Sobreexpuesto, subexpuesto, acá mayor contraste, ahí poco contraste, nivel de saturación, ahí los colores llevarlo a sus extremos o desaturarlo. Una de las formas más comunes de convertir una imagen en blanco y negro es desaturarlo. O también la temperatura, cálido y frío. O acá, estos son los colores, más o menos como mover el hub, el mover las tonalidades de la rueda cromática. Estos son como iluminaciones, así. Y esto las sombras. Muy bien. Entonces, acá tendríamos el segundo elemento, en este caso el tercer elemento, que sería la imagen. El tercero, en este caso el cuarto, no me está dejando porque no estamos utilizando la versión profesional, sino la versión gratuita. En librerías también tendríamos aquí para librería muchos otros elementos que podríamos obtenerlo. Muy bien, lo vamos a dejar así. De hecho, esto lo puedo dejar color sólido. De esa forma y cambiar desde acá el tamaño. Muy bien. Y mucho más abajo hemos dicho que aparte del relleno y el nivel de aquí tendríamos de opacidad, podemos esconder o con esto eliminar. Voy a hacer control Z. Y acá puedo poner esto de el trazado. Entonces selecciono, voy a poner un color de trazado como este verde. Y aquí entonces lo que puedo hacer es el grosor ahí del trazado, o puedo poner un valor absoluto también. Y acá, donde va a afectar a todos, o solo en la parte superior, solo en la parte inferior, izquierda o solo derecha. Entonces lo voy a decir a todos los lados y me dice cómo va a estar. Si ponemos al centro, se está promediando el ancho para parte del 50% hacia adentro, el 50% hacia afuera. Si le digo totalmente adentro, totalmente afuera. Si yo le pusiese ahora acá un nivel de opacidad, en este caso, pues se notaría. Muy bien, lo voy a dejar así. Acá tendríamos, por ejemplo, más opciones. Por ejemplo, el tipo de línea, acá sólida. E incluso podríamos personalizar mucho más sus acabados, un montón de opciones. Muy bien, eso utilizamos en CSS3 bastante, estamos bastante acostumbrados a utilizar los mismos. Lo voy a decir que me lo deje sólido. Muy bien, luego mucho más abajo tendríamos aquí esto de los efectos. Puedo hacer clic y agrego un efecto. Para que se note más, lo voy a quitar esto, lo puedo dejar a nivel de transparencia 0 y para que veamos acá. Entonces, si digo sombra, por ejemplo, acá, sombra interna, vemos cómo estaría al centro, ahí. Y esto estaría otra sombra, pero casi paralela. Acá tendríamos difuminada. Si hago la sombra interna,
Entonces yo puedo todavía hacer muchas más modificaciones haciendo clic aquí. Por ejemplo, que se desplace así en el eje X o eje Y, la sombra, acá. Luego puedo el blur, el difuminado del mismo, acá. Y esto también la extensión desde la posición original. Y el porcentaje acá del 25% está para que se note como sombra y no como color sólido. Eso sería interno. Entonces si selecciono externo vemos que es igual. Las modificaciones que acabamos de hacer ahora estarían afuera. Si yo esto lo pongo al 100%, vemos que la sombra estaría acá. O hacer un difuminado así. O un background blur. Si ahora elimino, vemos cómo la sombra se va a eliminar. Podría esconderlo lógicamente o eliminarlo. Y por último, el objeto elegido ya sabemos cómo exportarlo. Aquí selecciono, hago más y selecciono cómo voy a exportarlo. Puedo simultáneamente hacer varias exportaciones aquí. Esto, el 1, el 2 y así. El primero puedo exportar en formato PNG, el segundo en JPG, el tercero en PDF y así sucesivamente. E incluso en el, el cuarto sería el SVG, como estamos observando. Y aquí en Preview le estaríamos observando el objeto seleccionado para estar seguro. Entonces lo puedo decir exportar todos estos elementos. Por ejemplo, acá lo puedo poner un sufijo, un elemento precedente. Lo voy a dejar así. Muy bien. Esto, el doble de tamaño, lo voy a dejar como está. Esto, el mismo el mismo tamaño, entonces lo voy a dejar. Voy a exportarlo, escritorio, en uno, guardarlo. Voy a venir y ahora voy a ver todos los elementos que hemos exportado. Este y estos dos más. Si observamos, este está en PDF. Yo no tengo un lector predeterminado de PDF. Voy a abrir en acá. Este es mi lector PDF, el propio del Chrome, de Google Chrome. Entonces, este es lo que me lo ha exportado. Pero si llevaría a Photoshop, pues me mantendría todas las características. Y de hecho, si esto yo abro acá, puedo abrir con otros programas. Aquí tengo el Visual Basic o el Visual Studio Code. Voy a abrir con Visual Studio Code aquí y vemos que este sería los elementos. Es un código interno que solemos utilizar. Entonces el ancho, el alto, todo eso, como estamos observando, y las coordenadas respectivas. Muy bien, entonces de uno solo me lo ha exportado todos esos elementos. Todo lo que acabamos de hacer es totalmente aplicable a esto, a una línea. Si lo hacemos, pues trabajaríamos acá con este. Entonces puedo aumentar el grosor del mismo, cambiar el color del mismo y todo eso. El tipo de línea, lo que acabamos de ver. Si selecciono aquí esta flecha, igual también cambio el color que yo deseo y el grosor y todo ello. Si selecciono acá elipse, hago clic así y al igual que nosotros hemos hecho con el cuadrado, hemos hecho las esquinas redondeadas. De acá tengo pero para producir una especie de así de corte, como estamos observando. Y desde acá, desde la esquina, así lo podría girar, o desde acá 45 grados o como queramos. Muy bien, y así podría cambiarlo. Luego tendríamos acá para el polígono. Si hago clic así, puedo generar un rectángulo equilátero con la tecla Shift arrastrando. Pero si quiero más lados, vengo acá. Entonces, en este caso, si observamos, estas son para las esquinas redondeadas. Ahí. Muy bien. Y esto sería haciendo clic acá. Podríamos cambiarlo moviendo así los lados. Vemos que este estaba al borde y este está un poquito más hacia
el centro, mientras este es totalmente al borde. Entonces, los lados, así la cantidad de lados que yo quiera. Por eso sería polígono. Entonces, en Photoshop con el mismo polígono podemos hacer una estrella, pero acá nos da la oportunidad de hacer una estrella, pero aparte del polígono. Hago clic y arrastro y con esto puedo controlar así el radio, las esquinas redondeadas y la cantidad de lados que queremos con la estrella. Ahí. Muy bien. Luego tendríamos acá esto de imagen. Entonces, esto es igual que poner en cualquier lado simplemente una forma, una máscara y luego colocarlo. Voy a seleccionar, por ejemplo, esto y digo abrir, hago un clic y arrastro y aquí tendría mi imagen. Si hemos dicho que hacemos clic aquí, puedo mi imagen mover independientemente de su marco que lo está recortando o el marco moverlo así. Si quiero otra vez, lo puedo cambiar ahí. Muy bien, hago clic afuera y ahora observamos cómo su marco está independiente de esto, de la imagen interna. Lo mismo hubiésemos hecho, entonces hubiésemos creado este rectángulo y luego colocado imagen. Entonces, esto no es como un acortador, nada más no tiene mucho sentido, no debería estar esto, pero para las personas que quieren directamente insertar una imagen sin tener que crear un rectángulo, pues aquí está. Pero al momento de colocar la imagen, me lo crea automáticamente un rectángulo en forma de marco, en forma de una máscara. Entonces es lo mismo, porque no olvidemos que no solo en el rectángulo, en la elipse también hubiese podido poner así. Y acá donde dice fill, hemos dicho que podemos poner imagen, seleccionamos la imagen, venimos aquí donde queremos, abrimos y vemos que aquí estaría. Y cuando le digo recortar, pues acá puedo mover el lado que yo quiera. Ahí. Y ahora a clic afuera ya estaría. Como estamos observando. Entonces, las imágenes se manejarían así. En esta versión gratuita no nos está dando la oportunidad de colocar video. Vamos a ver otra de las herramientas que disponemos acá. Esto relacionado a los vectores. Tendríamos acá el lápiz y la pluma. Entonces, acá, por ejemplo, el lápiz, el cual nos va a posibilitar en este caso poder realizar gráficos a mano alzada. Si nosotros tuviésemos una especie de más o menos una tableta gráfica como una Wacom o algo relacionado, como puede ser una tablet también, entonces vamos a poder hacer, especialmente si somos muy buenos dibujando, unos magníficos trabajos con esta herramienta. Entonces, si hago acá una línea, acá, por ejemplo, escribo así. Entonces, estos elementos son una especie de vectores. Si elijo la herramienta acá para seleccionar, vemos que estaría una especie de imagen. Entonces, acá yo podría realizar ya algunas modificaciones, editar objeto y vemos que me ha creado estos elementos. Estas anclas con sus respectivos controladores pues me permiten manipular el mismo, hacer unas modificaciones sumamente más complejas y de una manera mucho más versátil. Esto es bastante interesante porque todo esto es igual que también utilizamos en Photoshop e Illustrator, especialmente Illustrator, ya que es el programa por excelencia para vectores. Igual aquí podemos utilizar el mismo. Entonces, yo desde esta forma yo podría hacer cambios y modificaciones. Voy a retornar. Lo mismo que acabamos de hacer, en lugar de mano alzada, podemos utilizar este elemento de aquí, lo que sería la pluma. Entonces, en lugar del lápiz, la pluma. Y ahora no lo voy a hacer a mano alzada, sino paso por paso. Entonces, esto, si ustedes lo dominan, van a poder hacer cualquier tipo de gráfico
y como es elemento vectorial, así que no va a perder su calidad por más que lo hagamos muy grande. Aunque escalemos, no va a perder su calidad, como lo hace generalmente un bitmap o mapa de bit, que estaría basado en píxeles. Acá estaría más o menos basado en coordenadas y unos cálculos matemáticos intermedios. Si hago clic, veamos que todavía no lo he hecho. Acá he seleccionado la herramienta de pluma, voy a hacer un clic y lo suelto. Entonces vemos que acá me está dando una especie de indicador donde voy a poner el siguiente punto. Entonces puedo hacer líneas rectas, estos trazos rectos. Hago clic, clic, clic y acá también. Y si ya no quiero más, pues puedo hacer clic con el botón derecho o escape. Entonces acá cuando hago con la tecla escape, vemos que ya no estaría ahora continuando. Y puedo decir OK, ya tendría acá mi gráfico. Y también podríamos hacer figuras cerradas. Entonces hago clic, por ejemplo, un cuadrado, ahí, clic, lo suelto, clic, lo suelto, clic, lo suelto y retorno al principio. Y cuando hago clic en el principio, entonces ya me ha cerrado esta figura. Acá digo OK. Y ahora, como es una figura, entonces puedo darle lo que sería aquí un relleno, por ejemplo, rojo, y acá un contorno. Puede ser verde y el grosor del mismo. Entonces, si observamos, pues cualquier gráfico puedo hacer con esta herramienta pluma. Y lo interesante sería que no, vamos a poder realizar todo tipo de elementos complejos. Ahora vamos a ver un poquito mejor cómo podemos manipular estos controladores o anclas. Entonces las anclas son estos. Por ejemplo, si hago un clic, es un ancla, clic otra ancla y así. Muy bien. Y cierro la figura completa. Voy a cambiar de color, le voy a decir negro para ilustrar. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Entonces, acabamos de ver esto de de lo que nosotros podríamos hacer, como lo hemos hecho de manera recta, clic y recto, así. Pero voy a hacer control Z dos veces, pero podemos hacer también curvas. Entonces hago clic y lo suelto. Puedo venir aquí a un segundo punto, clic y no lo suelto, lo arrastro. Entonces estoy haciendo una curva. Luego vengo aquí y automáticamente ha detectado la segunda curva, porque este controlador acá izquierdo ha determinado que es una curva y su controlador derecho de esta ancla dice que va a continuar con la curva hasta ahí. Hago un clic y lo suelto y a partir de ahora ya no. Entonces sigo con rectas, así. Y si otra vez quiero curvas, hago un clic y lo arrastro. Hago clic y lo arrastro, así. Hasta llegar al principio ya tengo mi forma. Muy bien. Entonces acá tendría esta forma. Lo interesante es que podemos hacer unos cambios. Vamos a ver acá. Tenemos que dominar esto para que ustedes hagan cosas interesantes. Por ejemplo, si quiero hacer un corazón, hago un clic ahí. Puedo hacer un clic acá sin soltar. Hacerlo así. Y si quiero mucho más específico, lo puedo simplemente hacer hasta cierto punto, hasta ahí. Y ahora vengo aquí, hago un clic. Y acá ahora otra vez hago un clic y arrastro. Luego vengo acá y si quiero mucho más específico lo puedo hacer hasta ahí. Clic. Y vengo acá y le puedo hacer así. Clic y completo la figura. Y cada uno de estos elementos con esta herramienta podría cambiarlo. Entonces puedo moverlo a gusto, ordenarlo. Acá puedo acercarme un poco más si es necesario. Aquí. Entonces puedo controlarlo, así su ancla a gusto. Si quiero cambiar cada punto de su ancla, selecciono de aquí esta herramienta de selección directa y así. Muevo el ancla donde yo quiera. Esto, por ejemplo, quiero nivelarlo así
y ya estaría. Entonces puedo hacer esos cambios. Todavía tendría muchas más opciones. Entonces la clave es dominar esto. Por ejemplo, hago un clic aquí y lo suelto, hago un clic y lo suelto, y a partir de acá hago un clic sin soltarlo y hago esta curva. Acá lo mismo, hago un clic y se genera una curva. Hago un clic y arrastro otra curva. Acá por defecto me está generando una curva, pero si yo hago un clic, igual que en Illustrator, hago un clic y ya no me está generando la curva que ya me estaba obligando. Ahora puedo generar una recta. Y por ejemplo, si yo quiero ahora hacer una curva, esto lo puedo moverlo y ahora vemos cómo por defecto me está haciendo una curva. Ahí, aquí y así. Entonces practiquen bastante haciendo un clic y arrastrando, haciendo un clic sin arrastrar y lo sueltan, clic y lo sueltan. Lo mismo aquí, hacen un clic y arrastran. Aquí me está obligando a curva. Puedo hacer un clic en esta ancla y ahora yo le he dicho que ya no esté la curva. Muy bien. Y aquí para completar la figura, y con esto, con esta herramienta, estamos dentro de la modificación, por eso me ha aparecido este elemento. Aquí puedo moverlo libremente cada uno de las anclas y sus respectivos controladores. Acá también, por ejemplo, esto. Entonces, si yo quiero modificar, puedo elegir esta herramienta, hago un clic aquí. Ahora lo que era netamente con sus controladores, vemos que lo hemos quitado. Si hago clic y arrastro, ahora he sacado estos controladores. Si hago un solo clic, lo he quitado esos controladores con esta herramienta de aquí. Me permite modificar así. Y si quiero separar, porque los dos simultáneamente se mueven, puedo acá hacerlo con esta misma herramienta. Y en este caso puedo así, apretando la tecla Alt, moverlo independientemente. Y ya no a la fuerza, porque si acá cambio así y muevo un controlador de esa ancla, pues el otro también se mueve simultáneamente. Si yo lo quiero por separado, entonces aprieto la tecla Alt, hago un clic aquí y así lo muevo. Entonces ya estaría separado y por separado lo puedo mover. Entonces, así. Y si vengo ahora a esta herramienta, ya puedo mover sus controladores separados. Así. Entonces podríamos hacer elementos sumamente complejos. Con esto confirmo. Muy bien. Entonces, cuando yo vaya a crear una figura, me va a aparecer aquí. Por ejemplo, cuando hago clic aquí y ahora empieza a generar, vemos cómo he salido de la parte de aquí y se ha entrado a la figura, a la edición. Entonces, con esto digo, ok, si yo generase una figura como esta, un rectángulo o una elipse, así, tendríamos esta opción, ingreso, y vemos que tengo las mismas herramientas vectoriales que hemos indicado. Y con esto puedo moverlo, recorrerlo así independientemente, separando un controlador del otro de su respectiva ancla, así. Y si quiero quitarlo, hemos dicho con esta herramienta, hago un clic y hemos quitado esos controladores. Muy bien, entonces la mitad de esta curva, esto es lo que le está afectando esto, porque si lo hago así, vemos que acá no tiene ese controlador para generar curva. La curva que estamos viendo de acá proviene desde la anterior ancla, desde este controlador. Vemos así. Entonces, una vez que hemos terminado, ponemos acá. Y en este caso, nosotros podríamos hacer más modificaciones. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Acá está. Entonces, cada elemento que vayamos a crear con esto, podemos editarlo de manera vectorial. Vamos a ver el manejo de texto. La siguiente herramienta, estamos viendo de acá, desde la parte izquierda, todas estas. Después de los elementos vectoriales, tendríamos el de texto. Simplemente selecciono y puedo hacer un clic. Al hacer un clic de manera lineal, me va a crear el texto. Y le puedo decir, bienvenido a este video sobre acá Figma. Muy bien. Entonces, una vez hecho esto, pues puedo hacer modificaciones. Estoy dentro del mismo. Si hago clic afuera,
ahora está seleccionado el objeto entero, no parte del texto. Ya lo puedo mover, recorrer. Sí, con esta misma herramienta que anteriormente lo hemos hecho para editar de forma vectorial, pues cuando hacemos el mismo estaríamos dentro del texto. Entonces si escribo, vemos acá que me aparece nuevamente. Voy a hacer control Z. Puedo hacer clic afuera y salgo de esa edición. Entonces, otra manera también del texto, hago clic y arrastro y así restringo un cuadrado, una figura para poder hacerlo dentro del mismo y ya no como esto que sería de manera lineal que no tiene límite horizontalmente. Aquí ya tiene límite. Digo, esto es otro cuadro de texto que nos permite modificar el mismo a gusto dentro de ciertos límites visuales. Muy bien. Hago clic afuera. Acá vemos cómo los dos serían textos. Entonces, ¿cómo modificamos? Pues de la misma forma. Hago clic y herramientas contextuales en la parte derecha me da. Si observamos, tendríamos los mismos anteriores de acá en cuanto a la alineación, tamaño, posición, rotación. Luego, en cuanto a los parámetros de referencia, acá. Luego tendríamos estos modos de fusión que hemos indicado, los layers. Y acá ya nos interesa del texto. Entonces, si hago clic en el primero, me dice el tipo de letra o familia tipográfica, si lo queremos llamar, y podemos utilizar cualquiera. Vienen con las más utilizadas. No olvidemos que muchos de estos a veces los retoma de lo que sería nuestro sistema operativo. Entonces selecciono uno, ya estaría. Y aparte del tipo de letra, su variación, muchos tienen varias variaciones, otros no, solamente tienen uno o dos. El regular, o sea, normal, y el de cursiva o el bold, que sería negrita. En este caso, esta fuente tiene muchísimos, desde el más suave hasta el más fuerte. Si hago clic, muy suave y acá muy fuerte. Entonces, así. Y acá lo voy a dejar normal, aquí que sería el regular. Acá estaría el tamaño de texto. Vamos a comenzar a trabajar de esta manera. Y acá estaría el tamaño, lo voy a dejar hasta ahí. Muy bien. Lo que vamos a hacer es quitar esta parte de acá, este panel. Si venimos, tenemos acá vistas, dentro del mismo tendríamos acá los paneles y vemos que hay uno, el cual sería el de la parte izquierda y puedo hacerlo con control shift y este símbolo de número. Entonces lo que voy a hacer es apretar. No olvidemos que también acá podríamos utilizar el mismo para esto, pero aquí solamente el símbolo de número nada más. Esto de primero, segundo, tercero, así que solemos poner ese símbolo. En mi caso, en el teclado estaría más o menos en lado izquierdo del 1. Muy bien, entonces acá voy a hacer clic así. Si observamos, en mi caso, mi teclado estaría acá, este símbolo. Pero es el círculo como de para poner los números, enumerarlo. Entonces, acá si ustedes no lo encuentran en su teclado, utilicen, vengan aquí a ver y pueden decir acá paneles y clic. En mi caso, acá ya ha desaparecido, puedo apretar directamente los atajos de teclado, control shift y ese símbolo. Acá. Eso va a ser para que podamos un poquito mejor tener espacio aquí. Entonces ahora vemos todo lo que sería mi frame mucho más espaciado. Muy bien, entonces selecciono la parte del texto, vengo aquí en la parte derecha y ahora no solamente tendría para cambiar el tamaño, sino también la altura en base a la línea, así. Muy bien. O el ancho también entre texto y texto. Por ejemplo, acá no se nota esto. Voy a cambiar en el segundo de los casos. Acá le voy a decir más o menos 32 acá.
Incluso este recuadro lo voy a mover. Y ahora este mismo si utilizamos, veamos aquí. Entonces, así, entre línea y línea, acá no se notaba porque no tenemos varias líneas, una sola. Entonces lo puedo dejar al 100% ahí. Acá, por ejemplo, lo puedo hacer así. Eso sería el espaciado entre línea y línea, lo que lo llamamos el interlineado. Y acá entre carácter y carácter horizontalmente. Muy bien, también lo voy a dejar así en 0, que sería el que viene por defecto. Muy bien, entonces así podríamos manejarlo en cuanto a la alineación. Aquí en este caso tendríamos aquí izquierda al centro, derecha. Muy bien. Y tendríamos muchos más valores. Acá puedo hacer clic y aquí estarían todos los valores. Entonces puedo utilizar para hacerlo versalitas o todo en mayúscula o todo en minúscula. Sí, todo en mayúscula, todo en minúscula. O tipo, generalmente cuando empieza cada palabra con mayúscula. O lo dejo como está, tipo párrafo. Entonces tendríamos muchas opciones acá. Lo puedo enumerar, poner así, estas viñetas o numeraciones propiamente y todo eso. Muy bien. Otra de las cosas serían que podríamos acá cambiar el color del texto. Hago clic y acá lo puedo cambiar a otro. Y aquí estaría al lado, como anteriormente hemos visto, el porcentaje de opacidad. Puedo esconder e incluso uno encima de otro siempre puedo poner los efectos, el tipo de letra o hacer muchas modificaciones. Esto sería el contorno. Voy a tratar de ponerlo muy así, notorio, de esa manera. Muy bien, ahí. Y ahora vengo aquí, hago un clic y el contorno vemos que sería negro. Entonces puedo hacerlo un poquito más así. Y también puedo agregar efectos, como las sombras acá paralela. Por ejemplo, este del contorno no me está dejando ver, lo puedo quitarlo. Y ahora acá tendríamos la sombra. Muy bien. Y puedo exportarlo también como elemento vectorial. Así que tendríamos esto fundamentalmente para el texto. Vemos que no es nada extraño. Vamos a ver ahora esto de los recursos y componentes en esta parte después del texto. No olvidemos que esto es muy sencillo, hemos dicho nada más para hacer un movimiento así del paneo y esto simplemente para agregar comentarios nada más a cada uno de los objetos. Y digo, esto es un comentario, o sea, vemos que no hay nada complejo en el mismo. Muy bien. Y para eliminarlo, pues simplemente acá voy a activar otra vez la opción de la parte izquierda, control shift y esa parte de numeral. Muy bien. Y ahora eso también tranquilamente lo puedo dejar así. Estaría almacenado en este lugar. Y si quiero eliminarlo, pues también podríamos acá editarlo o podríamos removerlo. Acá lo voy a eliminar. Entonces simplemente es para poner comentarios a cada elemento. Aquí es lo que nos interesa, los componentes, los plugins y los widgets. Empezando por componentes, voy a hacer clic afuera. Puedo crear mis propios componentes, elementos que luego los podemos reutilizar. Si yo generase acá un rectángulo, así, y luego genero acá. E incluso esto lo que puedo hacer es hacerlo más así, hacerlo, lo voy a recorrer un poco más redondeado. Con esto ya sabemos cómo utilizarlo y lo puedo poner un color diferente. Y aquí en la parte de abajo coloco un texto y le digo así botón. Y esto lo puedo dejarlo de esa forma y ponerlo aquí. E incluso lo puedo hacer más grande su caja o el tamaño del texto. Ahí lo vamos a poner algo más como esta manera estaría bien ahí. Y para que exista contraste lo voy a dejar en color acá blanco.
Muy bien. Lo que nos interesa sería reutilizar esto y una y otra vez, porque enviaría a un determinado lugar. Puedo seleccionar así los dos objetos. Vemos como en la parte izquierda se muestra este sombreado porque está seleccionado ambos. Y ahora lo que puedo hacer es clic con el botón derecho acá y puedo generar un nuevo componente aquí. Crear componente. No estamos agrupando porque acá simplemente podríamos nada más que agruparlo. Pero al crear componente podemos reutilizarlo. En la parte izquierda, aquí, si vengo en la parte de assets, acá tendría mis componentes solamente creado, nada más que uno me muestra el único que tengo. Entonces puedo reutilizarlo el mismo acá. Y si vengo, ahora vamos a ver, acá estarían los componentes, acá también, esto lo voy a dejar. Y este sería como el original. Puedo generar en lugar de un duplicado, de acá generar unas instancias. Puedo agarrar así y poner varios de ellos. Y todo lo que yo vaya a hacer en el original, lo pongo así, vemos cómo está afectando a los demás. Entonces, a cualquier cosa que yo vaya a hacer, por ejemplo, si ingreso al mismo, puedo ingresar haciendo doble clic y aquí cambio de color a otro diferente. Simultáneamente se han cambiado las instancias. Entonces, lo que hago, cambio en el original, pues también se refleja en los demás. Eso es para que nos ahorre mucho tiempo. Si yo cambio una instancia, no está afectando al original ni a los demás. Eso es bastante bueno, porque cada uno yo podría así editarlo a gusto, sin que precisamente sea igual que el original, pero cualquier cambio que haga en el original vemos cómo afecta a los demás. Si lo que quiero es, por ejemplo, esto, retornarlo como estaba, hago clic con el botón derecho y acá puedo decir que resete todos los cambios y está ahora como el original. Similarmente aquí puedo resetear acá los cambios. Vamos a hacer ahí, clic con el botón derecho y ahora acá otra vez los cambios, si hago alguna modificación o algo como eso, hago clic con el botón derecho y resetear. Si en caso yo ya no quiero que pertenezca al original porque le sigue afectando lo que vaya a hacer, este del centro no quiero que ya pertenezca, que no sea una instancia, sino un elemento suelto, hago clic con el botón derecho y aquí hago clic. Ahora cuando hago cambios y modificaciones afecta a las demás instancias menos a esta, porque esta ya es independiente. Para eso sirven los componentes, para reutilizarlo una y otra vez sin tener que volver a generarlos. Claro que aquí ahora es un elemento simple y sencillo, pero si haríamos ejemplos complejos, entonces estos elementos complejos no tendríamos que volver a repetirlos, sino directamente crear una instancia. Lo voy a eliminar. Al eliminar el original, también se ha eliminado el mismo. Muy bien. Y aquí en la parte de este lugar también tendríamos los plugins. Por ejemplo, acá hay una infinidad de plugins. Podríamos buscarlo. En mi caso, si necesito un Lorem Ipsum, por ejemplo, acá me dice este que recién he utilizado. Ustedes lo pueden buscar aquí también. Hago un clic y se me abre esta ventana y puedo generar un cuadro de texto de esta forma, así. Y voy a cambiar el tamaño a un 14, por ejemplo. Muy bien, ahora sí, acá estaría. Y puedo decir que me lo genere un Lorem Ipsum y me lo ha generado aquí. Inmediatamente se ha cerrado. Entonces acá yo ya lo puedo editar el mismo, mi texto. Esos son textos de ejemplos que siempre utilizamos en vez de ir a copiar, pegar desde un sitio web o de otros lugares. Preferimos utilizarlo mediante determinados plugins que contaríamos. Entonces acá puedo hacer clic en el mismo y decir qué cantidad quiero. Si le digo 15, entonces acá 15 sentencias, solo palabras, solo caracteres o párrafos completos. Entonces lo puedo decir 5 párrafos completos. Y acá lo puedo configurar y decir después de crear que no lo cierre el plugin. Puedo generarlo, ya estaría el mismo y no lo ha cerrado. Cada plugin tiene su propia configuración.
Entonces, nosotros podemos buscar acá según nuestros intereses. Hay un montón de plugins que les puede interesar. En cuanto a widgets, son elementos ya preelaborados. Acá tendríamos bastantes. Puedo poner según lo que estaría buscando. Son funcionalidades adicionales que se les puede dar. Por ejemplo, muchos son de paga, algunos son gratuitos. Entonces, si hago un clic, vemos cómo me lo está insertando en este lugar. Y cada uno de estos tiene su propia configuración. Esto, por ejemplo, puedo acá renombrar y decir no importante. Acá relativamente importante. Y acá muy importante. Entonces, ustedes lógicamente que crearían su escala y así sucesivamente para que voten, pero esto tiene una funcionalidad, no solamente es algo visible, sino que funciona, recibe datos, envía datos, nos va a llegar los datos, o sea, realmente son elementos un poquito más complejos porque tienen muchas funcionalidades. Otra de las cosas que nos va a ayudar bastante al momento de trabajar sería esta parte de los estilos. Acá tendríamos estilos. Cada elemento podríamos volver a utilizarlo, pero ya no como una figura o una forma, sino hacer estilos y posteriormente aplicarlos a otros. Esto lo puedo así colapsarlo y que me muestre solamente esto. Pueden ser de objetos, pueden ser de texto o de lo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizo un rectángulo o una elipse acá y le puedo dar en la parte, hemos indicado muchos estilos. Entonces, por ejemplo, aquí este símbolo significa que acá vamos a poder reutilizar estos estilos. Yo le puedo decir que sea un color en particular como esto. Y aquí estarían los valores con cierto grado de opacidad, por ejemplo, a un 75%, acá también se ve. Y entonces este mismo yo ya lo puedo reutilizar. Entonces si vengo a la parte de acá, me dice que podemos generar nuevos estilos en esta parte de la librería para luego reutilizarlo. Entonces cuando yo vengo a cambiar acá los valores, lo que podría hacer es generar un nuevo elemento, un nuevo color. Entonces lo pongo color 1, esta variable. Muy bien. Entonces, si yo reutilizase o puedo generar cualquier otro elemento acá, entonces puedo utilizar esto y aquí tendría directamente. No solamente con lo que sería el relleno, hay muchos cambios acá que podríamos hacer. Por ejemplo, con el trazo también. Si tengo un trazo en particular, por ejemplo, que sea un color magenta, pero su color del magenta acá, en este caso el grosor sería 8 a todos los lados. Y ahora este mismo yo lo puedo luego reutilizar. Entonces acá hago clic y lo pongo a 1. Lo voy a dejar con 1 y crear esta variable. Si vengo aquí, si le agregase esto, puedo venir a esta opción y utilizo 1. Entonces vamos a seleccionar correctamente. Aparte del mismo, si agregamos acá efectos, por ejemplo una sombra como esta, entonces yo podría acá configurar la sombra que tenga mucha más extensión, tamaño, espacio, todo del objeto. Pero este creo que está afuera, vamos a ver. Este está difuminado, esto estaría adentro. Lo voy a dejar el de afuera, entonces lo podría aumentar esto de blur, más difuminado, un poquito más así espaciado. Esto también alejado de su eje X y Y, ahí. Muy bien, entonces así podríamos tener este elemento. Si yo vengo acá podría agregarlo. Entonces este mismo elemento lo puedo poner nombre y le digo 2 y crear estilo. Y ahora si vengo a agregar un efecto acá o directamente aquí, vemos que ya tengo el 2. Cuando aplico el 2
vemos que inmediatamente se ha hecho. Entonces, estos puntitos de acá nos va a permitir a nosotros dar estilo, no solamente con figuras, sino también con texto. Si yo genero acá un texto, y no olvidemos que es sumamente importante eso del texto. Entonces voy a generar un lorem ipsum, voy a crear un cuadro de texto ahí, y lo voy a decir apenas unos 3 párrafos. Lo voy a cerrar, acá está. E incluso que no necesito tanto, ahí lo puedo dejar. Muy bien. Y voy a seleccionar toda la caja en su conjunto. Entonces me voy a acercar un poco más ahí, y le puedo dar muchos estilos en la parte derecha de acá del texto propiamente. Por ejemplo, si quisiese un color en particular, acá, y aparte del mismo, aquí. Por ejemplo, hagamos cuenta que vamos a utilizar este, o un clásico Arial. Todo está en Arial 12. El interlineado lo voy a poner así a un 120%, a un 130. Ahí. Lo voy a dejar a un 110. Aún así es muchísimo. Vamos a dejarlo ahí. A 22. Esta caja se está saliendo ahí. Muy bien, entonces acá tendría alineado a la derecha con este color, espaciado, interlineado, tamaño, tipografía y todo lo demás. Entonces si vengo acá, le puedo decir que con esta opción añada un nuevo estilo, y le puedo decir estilo 1 texto, y creo estilo. Entonces igual podría ser con el color, los efectos y todo eso. Si yo luego agregase otro aquí, por ejemplo, lo puedo eliminar también, y le puedo decir este lorem ipsum que me ayude ahí, y puedo generar 2 párrafos. Muy bien. Y ahora vemos que estaría como regularmente suele estar. Entonces ahí lo puedo poner así. Muy bien. Y ahora puedo buscar en la parte derecha del texto, acá, algún estilo en particular. Entonces, ¿cómo puedo ingresar aquí? De esa forma. Entonces, si yo vengo a la parte derecha, acá tendría estilo 1. Entonces, cuando aplico el estilo 1, acá la parte del color no lo hemos guardado, pero a lo menos de manera independiente, pero el resto sí lo hemos guardado acá con los estilos correspondientes. Entonces, si se ha aplicado con el mismo tipo de letra, tamaño, espaciado, interlineado, todo eso acá con esto de los estilos. Claro que yo podría aquí editar el mismo estilo. Acá, Tarial 12, 22. Sigue con estas características que lo hemos puesto al momento de crearlo. Claro que puedo crear más estilos de cada uno. Y si yo quisiese esto que ya no esté con estilo, entonces volver a configurarlo con otro diferente, pues aquí si vemos en la parte derecha tendríamos este símbolo. Hago clic, ahora ya no está con estilo del anterior aplicado. Entonces aquí sí está para volver a aplicarlo, pero ahora no. Acabamos de separarlo y ya puedo cambiar los valores. Entonces otra vez lo cambio, no estoy cambiando lo que sería el estilo. Para modificar el estilo puedo venir aquí y en este lugar alterar el estilo que he creado. Si este es otro estilo diferente, aquí, entonces yo en la parte de texto puedo cambiar. Por ejemplo, puedo decir que sea esto, de este tipo de letra, este espaciado y lo demás. Entonces, si vengo aquí y digo añadir nuevo estilo y le digo estilo 2. Esto es para texto, entonces creo un nuevo estilo. Luego ya lo puedo acá en la parte de aplicar lo que serían los estilos, pues aquí mismo podría cambiarlo.
el estilo 1 o el estilo 2 y así no tener que constantemente dar formato al texto. Directamente creo mi texto, vengo y le elijo el estilo predeterminado. Podría crear un estilo para el título, otro para el subtítulo, otro para los párrafos y así sucesivamente. Aparte de la capacidad que tiene Figma para poder hacer cualquier tipo de diseño, prototipo, cualquier cosa, también tiene funcionalidades. Entonces, nosotros podríamos utilizar esas funcionalidades. Hemos dicho que cuando hemos creado esto, pues teníamos para visualizar. Entonces, este frame, por ejemplo, así lo vamos a utilizar y ahora podría generar más de estos y le voy a decir que me genere otros. Entonces voy a hacer clic y también le voy a decir que sea para el mismo tipo de dispositivo. Acá voy a crear otro más, así, y también con el mismo tamaño y proporción. Muy bien. Entonces, si yo tuviese tres de estos, esta sería la página 1, 2 y 3, más o menos como páginas. Entonces, cuando vengo aquí, veamos y vamos a hacer la presentación. Entonces, en otra pestaña me está creando la presentación y tuviese tres, 1, 2 y 3. Son tres elementos y esto simula como si estaríamos utilizando el dispositivo asignado. Entonces, yo puedo decirle qué tipo de acción va a ser para pasar de uno a otro, porque lógicamente que esto no va a ver en el celular. Entonces, cada elemento yo podría crearlo para ejemplificar. Por ejemplo, aquí le puedo poner así. Hagamos cuenta que esto es un botón. Entonces, simplemente voy a poner un color. Y luego ya tuviese otros diseños. Acá todo mi diseño. De esa manera. Entonces, esto lo voy a dejar un color así bien suave. Y luego puedo hacer lo mismo para esto. Hagamos cuenta que tengo un rectángulo o así. Y en la parte de abajo aquí. Una especie de botón. Le voy a decir que esto me voy a acercar mucho más. Sea lo más redondeado posible así. Con su respectivo texto y todo ello. Muy bien. Y lo que voy a hacer es acá agregar un rectángulo para decir que todo esto es el diseño, imagen, textos, fotografías, artes, todo lo que queramos nosotros. Entonces así lo voy a poner un color diferente. Damos cuenta que esto va a ser un color verde, así, más o menos. Y este también va a ser verde, pero bien tenue, ahí. Y similarmente aquí. Entonces puedo generarlo. De hecho, podríamos copiar esto con la tecla Alt y arrastramos así. Y esto simplemente para demostrar nada más, lo voy a decir así. Este va a estar al centro y esto va a estar abajo. Muy bien. Es solo para ver que el diseño no tiene por qué todas las páginas o todos estos frames ser iguales. Entonces aquí voy a elegir otro color, algo así como un magenta, y esto puede ser también un magenta pero bien tenue, ahí lo podemos poner así, y utilizar este último magenta. Ahora ya tendríamos este diseño. Entonces con el prototipo acá lo que yo voy a hacer es desde aquí determinarlo la acción que va a realizar para pasar al siguiente frame, y del siguiente frame la acción hasta aquí y luego que va a pasar aquí. Si observamos en la parte derecha al lado de diseño tendríamos acá prototype. Entonces podríamos configurar el mismo o añadir el tipo de iteraciones, el tipo de acciones que va a realizar. Hay muchos tipos de elementos que podríamos utilizar, pero vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si yo no elijo nada, vemos que acá tendríamos más o menos el preview. Entonces yo le puedo decir que no sea así, que sea un gris para ver el tipo de dispositivo con el que vamos a trabajar.
hemos elegido desde el principio para el iPhone 14. Entonces si hago un clic en el primer elemento, acá podría añadirlo o desde acá mismo. Me aparece esta pequeña opción de aquí. Hago clic y le digo que me envíe al segundo frame. Y me dice acá que puedo personalizar aparte o hacer otras acciones. Lo voy a dejar como está. Lo mismo repito, elijo esto. Cuando hagan clic aquí, desde esta parte le voy a decir que me lleve al tercero y lo dejo así. Y ahora cuando pongan aquí, hagan clic, le voy a decir que me envíe al primero. Ya tendríamos esa interacción. Si yo hago clic aquí, ahora este es el 1. Me va a mostrar, está terminando de cargar. Entonces acá cuando hago clic vemos cómo pasa inmediatamente a la parte 2. Cuando hago clic aquí a la parte 3 y cuando hago clic aquí otra vez a la parte 1 y así sucesivamente. Entonces nosotros pues podemos interactuar en una especie de aplicación. Luego ya sabemos que podríamos acá exportarlo o guardarlo, compartir con otras personas. Entonces de esta manera se trabaja con Figma. Claro que hemos visto las opciones más fundamentales, pero existe mucho más potencial, especialmente para hacer muchas más acciones en prototipo y utilizar muchos widgets, funcionalidades adicionales, plugins para facilitar el trabajo, automatizar el trabajo con componentes y los estilos que hemos visto acá en estos elementos. Entonces, el potencial de Figma va mucho más allá. Por lo tanto, espero que les sirva esta base para comenzar ya con su proyecto.